La música resonaba por todo el ático de Malasaña, mientras Alejandro ajustaba su corbata por tercera vez en 5 minutos. Las luces doradas de Madrid brillaban a través de los enormes ventanales, creando un ambiente sofisticado que contrastaba con la ansiedad que sentía en el pecho. La fiesta de lanzamiento de la nueva campaña publicitaria de la agencia donde trabajaba estaba en pleno apogeo, pero él no podía concentrarse en otra cosa que no fuera la razón por la cual había decidido asistir esta noche. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Había pasado casi un año desde que Carla lo había dejado. Un año desde que había escuchado esas palabras que aún resonaban en su mente como un eco doloroso. Alejandro, eres un soñador perdido. Nadie va a querer a alguien que no tiene los pies en la tierra. Tu obsesión por la fotografía artística no te llevará a ninguna parte. El recuerdo lo hizo apretar los puños. Carla siempre había sido así. Práctica, calculadora, obsesionada con el estatus social y el dinero. Durante los 3 años que estuvieron juntos, había intentado moldearlo según sus expectativas, presionándolo para que abandonara su pasión por la fotografía y se concentrara únicamente en su trabajo como ejecutivo de cuentas en la agencia publicitaria. Alejandro, cariño, ¿estás bien? La voz suave y cálida de Isabela lo sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrarse con esos ojos verdes que habían iluminado su mundo durante los últimos 8 meses. Isabela era todo lo que Carla no había sido. Dueña de una pequeña galería de arte en el barrio de La Latina, había conocido a Alejandro en una exposición fotográfica donde él había expuesto algunas de sus obras. Desde el primer momento había entendido y apoyado su pasión artística. Incluso había organizado varias exposiciones para promocionar su trabajo. Sí, solo... ya sabes. Es la primera vez que vengo a uno de estos eventos desde que Carla y yo rompimos. Alejandro tomó la mano de Isabela, sintiendo inmediatamente cómo su tacto calmaba sus nervios. Isabela llevaba un vestido azul marino que realzaba su figura elegante sin ser ostentoso. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño suave y llevaba unos aretes de plata que Alejandro le había regalado la semana anterior. A sus 32 años, tenía una madurez emocional que contrastaba completamente con la superficialidad que había caracterizado su relación anterior. «¿Recuerda por qué estamos aquí?», le susurró Isabela, apretando suavemente su mano. «Has trabajado increíblemente duro para llegar hasta aquí. La campaña fotográfica que creaste para la marca de relojes ha sido un éxito rotundo. Esto es tu momento para brillar». Y tenía razón. Durante los últimos 8 meses, Alejandro había logrado convencer a su jefe para que le permitiera incorporar elementos de fotografía artística en algunas campañas. El resultado había sido espectacular, especialmente la última campaña para una marca de relojes suizos que había aumentado las ventas en un 40%. «¡Alejandro!». La voz estridente cortó el aire como un cuchillo. Se giró lentamente, y allí estaba ella. Carla avanzaba hacia ellos como si fuera la dueña del lugar. A los 31 años, seguía siendo indudablemente atractiva, con su cabello rubio perfectamente peinado, vestida con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Alejandro, pero había algo diferente en ella, algo más duro en su expresión que no recordaba de antes. Carla. Su nombre salió de sus labios sin emoción alguna. «Qué sorpresa verte aquí. Pensé que después de... ya sabes, todo lo que pasó, preferirías mantenerte alejado de estos eventos». Su sonrisa era afilada como una navaja. Sus ojos se deslizaron hacia Isabela con una mirada evaluadora y despectiva. «Trabajo aquí, Carla. Es mi campaña la que se está presentando esta noche». «¿En serio?». Su risa sonó forzada. «¿Sigues jugando con esa cámara tuya? ¿No te cansaste ya de esos sueños infantiles?». Isabela se tensó junto a él, pero Alejandro apretó su mano en una señal silenciosa para que se mantuviera calmada. No quería crear una escena. Al menos no aquí. No esta noche. «Las cosas cambian, Carla. Algunas personas crecen». «¿Crecer?». Su voz se elevó ligeramente, atrayendo la atención de algunas personas cercanas. «Alejandro, cariño, seguir aferrado a fantasías no es crecer. Es permanecer estancado». Su mirada se dirigió hacia Isabela nuevamente. «Y veo que encontraste a alguien que alimenta tus ilusiones. ¿Cuánto tiempo crees que durará cuando se dé cuenta de la realidad?». Isabela dio un paso adelante, pero Alejandro la detuvo gentilmente. «Carla, fue bueno verte, pero tenemos que... ¿Sabes qué es lo más patético?». Lo interrumpió, con esa sonrisa cruel que conocía muy bien. «Que después de todo este tiempo, sigues siendo el mismo soñador perdido de siempre. Te dije que nadie te iba a querer tal como eres, y mira,
Su mirada se deslizó despreciativamente hacia Isabela. Solo has encontrado a alguien igual de ilusa que tú. El comentario fue como una bofetada. Isabela palideció, pero antes de que pudiera responder, la voz del jefe de Alejandro resonó por los altavoces. Damas y caballeros, si pudieran dirigir su atención hacia la pantalla, queremos presentarles oficialmente la campaña Tiempo Eterno creada por nuestro talentoso ejecutivo de cuentas y fotógrafo, Alejandro Mendoza. La música se desvaneció mientras las luces se atenuaban. En la pantalla gigante comenzaron a aparecer las fotografías que Alejandro había tomado. Imágenes poderosas y emotivas que capturaban momentos íntimos entre parejas de diferentes edades, todos llevando los relojes de la marca. Cada fotografía contaba una historia de amor, compromiso y tiempo compartido. El murmullo de admiración que recorrió la sala fue inmediatamente audible. Las fotografías eran impresionantes, artísticas pero comercialmente viables, exactamente lo que la marca había estado buscando. Carla se quedó en silencio, su sonrisa desvaneciéndose gradualmente mientras observaba las imágenes. Alejandro sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Había trabajado meses en esta campaña, vertiendo toda su creatividad y pasión en cada toma. Como pueden ver, continuó la voz, Alejandro ha logrado algo extraordinario, combinar arte y comercio de una manera que realmente conecta con nuestro público objetivo. Las preventas han superado todas las expectativas. Los aplausos llenaron el ático. Varias personas se acercaron para felicitar a Alejandro, pero él apenas podía concentrarse en sus palabras. Todo lo que podía ver era la expresión de incredulidad en el rostro de Carla. «Esto es increíble, amor», le susurró Isabela al oído. «Estoy tan orgullosa de ti». Cuando los aplausos finalmente cesaron y la música regresó, Carla se acercó de nuevo. Su compostura había regresado, pero Alejandro pudo notar un destello de algo diferente en sus ojos. ¿Respeto? ¿Envidia? No estaba seguro. «Bueno, debo admitir que…», comenzó, pero fue interrumpida por la llegada de un hombre alto y bien vestido. «Alejandro, felicitaciones, hermano. La campaña es brillante». Era Miguel, su colega y amigo desde hacía años en la agencia. «Gracias, Miguel. Te presento a Isabela, su prometida», completó Isabela con una sonrisa radiante, extendiendo su mano hacia Miguel. «El anillo». Alejandro había olvidado completamente el anillo. La propuesta había sido la semana anterior, durante una cena íntima en el restaurante favorito de Isabela en el barrio de Chueca. Había sido un momento perfecto, sin ostentación, solo ellos dos y el amor que compartían. Carla se quedó paralizada. Su mirada se fijó inmediatamente en el anillo de compromiso que brillaba en el dedo de Isabela. Un solitario elegante pero no ostentoso, exactamente el tipo de anillo que ella siempre había criticado como poco ambicioso cuando eran pareja. ¿Prometida? La palabra salió de los labios de Carla como si fuera veneno. «Sí», respondió Isabela con calma, pero con un brillo determinado en sus ojos. «Alejandro me propuso matrimonio la semana pasada. La fiesta continuaba a su alrededor, pero para Alejandro se había creado una burbuja de tensión. Miguel, percibiendo la incomodidad, murmuró una excusa y se alejó discretamente. Carla intentó recomponer su sonrisa, pero sus ojos traicionaban una mezcla de shock y algo que parecía celos. «¡Qué maravilloso!», logró decir finalmente. «Supongo que felicitaciones están en orden». «Gracias», respondió Isabela, pero su tono era neutral, casi frío. «¿Y cuándo será la boda?» «Estamos pensando en la primavera», contestó Alejandro, encontrando finalmente su voz. «Algo íntimo, en la galería de Isabela». «Por supuesto, algo artístico», murmuró Carla, y aunque intentó que sonara casual, había un deje de amargura en su voz. El ambiente se volvió aún más tenso cuando alguien más se unió al grupo. Era Javier, el exnovio de Carla, con quien había comenzado a salir apenas 2 meses después de romper con Alejandro. Alto, exitoso, director de marketing de una empresa multinacional, exactamente el tipo de hombre que Carla siempre había dicho que quería. «Cariño, te estaba buscando», dijo Javier, colocando una mano posesiva en la espalda de Carla. Su mirada se dirigió hacia Alejandro con una mezcla de curiosidad y ligero desdén. «¿Es este tu ex del que me hablaste?» La pregunta fue como un golpe al estómago. ¿Qué exactamente le había contado Carla sobre él? «Javier, te presento a Alejandro y a…». «Perdón, ¿cómo dijiste que te llamabas?» Carla se dirigió a Isabela con falsa cortesía. «Isabela Morales. Y soy la prometida de Alejandro, como ya mencioné». Javier evaluó a Alejandro de arriba a abajo, claramente formando una opinión basada en lo que Carla le había contado. «Ah, el fotógrafo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carla me contó que tenías algunas ideas muy creativas sobre el futuro». La condescendencia en su voz era palpable.
Alejandro sintió que Isabela se tensaba a su lado, pero mantuvo la compostura. Las ideas creativas tienden a dar buenos resultados cuando se ejecutan correctamente, respondió Alejandro con calma, señalando sutilmente hacia la pantalla donde aún se proyectaban imágenes de su campaña. Por supuesto, por supuesto. Javier asintió sin mucho convencimiento. Aunque supongo que hay una diferencia entre un proyecto exitoso y una carrera sostenible, ¿no? Carla sonrió, claramente disfrutando del momento. Era evidente que había pintado una imagen muy específica de Alejandro a su nueva pareja. Javier es muy pragmático, explicó Carla. Entiende la importancia de la estabilidad y el crecimiento profesional real. Como debe ser, respondió Isabela, pero su voz tenía un filo que Alejandro reconoció. Era la misma voz que usaba cuando alguien cuestionaba el valor del arte en su galería. El grupo permaneció en un silencio incómodo por unos momentos, con la música de la fiesta llenando el vacío. Alejandro podía sentir las miradas de otras personas que habían comenzado a notar la tensión. Bueno, dijo finalmente Carla, será mejor que nos vayamos. Javier tiene una reunión temprano mañana con algunos inversores japoneses. Por supuesto, murmuró Alejandro. Pero antes de irme, Carla se acercó un paso más, bajando la voz pero asegurándose de que Isabela pudiera escuchar. Espero que sepas en lo que te estás metiendo, le dijo a Isabela. Alejandro es encantador, pero tiene esta tendencia a perderse en sus mundos de fantasía. Espero que tengas más suerte que yo en mantenerlo con los pies en la tierra. Isabela respiró profundamente, y Alejandro pudo ver que estaba luchando por mantenerse diplomática. Creo que hay una diferencia entre tener los pies en la tierra y tener el alma enterrada, respondió Isabela con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Prefiero un hombre que sueñe y luche por esos sueños, que uno que haya renunciado a tener visión. Carla parpadeó, claramente sorprendida por la respuesta directa. ¡Qué interesante perspectiva!, logró decir. Es la perspectiva de alguien que entiende que el arte y el éxito comercial no son mutuamente excluyentes, continuó Isabela, su voz manteniéndose calmada pero firme. La campaña de esta noche es prueba de ello. Javier se aclaró la garganta, obviamente incómodo con el giro de la conversación. Bueno, será mejor que nos vayamos, repitió, tomando el brazo de Carla. Sí, Carla asintió, pero su mirada permaneció fija en Isabela por un momento más. Fue esclarecedor conocerte, Isabela. Igualmente, respondió Isabela. Alejandro, Carla se giró hacia él una última vez. Espero que encuentres lo que estás buscando. Había algo en su tono que era diferente. ¿Arrepentimiento? ¿Nostalgia? Alejandro no estaba seguro, pero asintió brevemente. Ya lo encontré, Carla. Mientras se alejaban, Alejandro pudo escuchar fragmentos de la conversación entre Carla y Javier. No me habías dicho que era tan exitoso. Las cosas cambian, supongo. Esa mujer tiene carácter. Isabela esperó hasta que estuvieron completamente fuera del alcance del oído antes de volverse hacia Alejandro. ¿Estás bien?, le preguntó, colocando su mano en su mejilla. Alejandro se sorprendió al darse cuenta de que sí estaba bien. Mejor que bien, en realidad. Por primera vez desde que había terminado la relación con Carla, se sentía completamente validado en sus decisiones. Estoy más que bien, respondió, besando suavemente la palma de su mano. Estoy libre. La fiesta continuó a su alrededor, pero para Alejandro y Isabela, el momento más importante ya había pasado. No solo había demostrado que sus sueños artísticos podían coexistir con el éxito comercial, sino que había encontrado a alguien que no solo lo apoyaba, sino que luchaba junto a él. Mientras observaban las luces de Madrid brillar a través de los ventanales, Alejandro se dio cuenta de que Carla había tenido razón en una cosa. Nadie lo iba a querer tal como había sido cuando estaban juntos, pero se había equivocado en el diagnóstico. No era que nadie lo fuera a querer, sino que él no se había querido lo suficiente a sí mismo como para estar con alguien que realmente lo valorara. Isabela había cambiado eso. Con ella había aprendido que el amor verdadero no requería que sacrificara partes de sí mismo, sino que encontrara maneras de integrar todas esas partes en algo más grande y hermoso. ¿En qué piensas?, le preguntó Isabela, notando su expresión pensativa. En que tienes razón, respondió Alejandro. En que hay una diferencia entre tener los pies en la tierra y tener el alma enterrada. Isabela sonrió, esa sonrisa que había enamorado a Alejandro desde el primer día. Y tú tienes la mejor combinación. Pies en la tierra, alma en las nubes, y corazón en el lugar correcto. Mientras la noche madrileña se extendía ante ellos, llena de posibilidades y promesas, Alejandro supo que había tomado las decisiones correctas, no solo en términos de su carrera, sino en términos de su vida entera. La semana siguiente trajo consigo una serie de cambios inesperados que Alejandro no había anticipado. El éxito de la campaña Tiempo Eterno había resonado mucho más allá de lo que cualquiera en la agencia había imaginado.
No solo había aumentado las ventas de la marca de relojes, sino que había atraído la atención de otros clientes potenciales que querían específicamente trabajar con el fotógrafo artístico que había creado esa campaña tan emotiva. El lunes por la mañana, Alejandro se encontró sentado en la oficina de su jefe, Ricardo Mendoza, un hombre de 50 años que había construido la agencia desde cero y tenía un ojo excepcional para el talento. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo Ricardo, gesticulando para que se sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. «Lo que lograste con la campaña de relojes ha sido extraordinario, pero creo que estamos subutilizando tu potencial». Alejandro se sintió intrigado pero cauteloso. En su experiencia, las conversaciones que comenzaban de esa manera podían ir en cualquier dirección. ¿A qué te refieres exactamente? Hemos recibido 5 solicitudes específicas de clientes que quieren trabajar contigo. No con la agencia en general, contigo específicamente. Ricardo se reclinó en su silla, estudiando la expresión de Alejandro. Hay una marca de perfumes que quiere una campaña completamente artística. Una empresa de automóviles de lujo que busca algo emocionalmente evocativo. Y hasta una cadena de hoteles boutique que quiere redefinir completamente su imagen. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. Esto era exactamente lo que había soñado. La oportunidad de combinar su pasión artística con proyectos comerciales de gran escala. Eso suena increíble, Ricardo. ¿Cuál es el plan? El plan es crear un nuevo departamento dentro de la agencia. Narrativa visual artística. Tú serías el director creativo. Tendrías tu propio equipo. Y básicamente tendrías carta blanca para desarrollar campañas que combinen arte y comercio. Ricardo hizo una pausa, dejando que la información se asentara. También incluiría un aumento salarial del 60% y participación en los beneficios de los proyectos que dirijas. Alejandro se quedó sin palabras. Era más de lo que había soñado, incluso en sus momentos más optimistas. Por supuesto, necesitaría una respuesta pronto. Los clientes están esperando, y tengo que estructurar el departamento antes de fin de mes. ¿Puedo pensarlo un par de días? Por supuesto. Pero Alejandro, quiero que sepas que esto no es solo una oferta de trabajo. Es un reconocimiento de que tenías razón sobre algo que el resto de nosotros tardamos en entender. Que el arte y el comercio no solo pueden coexistir, sino que pueden potenciarse mutuamente. Cuando Alejandro salió de la oficina, se sentía como si estuviera caminando en las nubes. Inmediatamente llamó a Isabela para contarle las noticias. «Eso es increíble». Su voz por el teléfono estaba llena de genuina emoción. Sabía que esto pasaría. «Tu trabajo es demasiado bueno para pasar desapercibido. Quiero celebrarlo contigo esta noche. ¿Podemos cenar en ese pequeño restaurante cerca de tu galería?» «Claro, pero primero tengo algo que contarte también. ¿Recuerdas que mencioné que estaba trabajando en algo especial para la galería?» «Por supuesto. Bueno, acabo de confirmar una exposición individual para ti. Momentos eternos. La fotografía artística de Alejandro Mendoza. 6 semanas, comenzando el próximo mes». Alejandro se detuvo en medio de la calle, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «Isabela, eso es... No puedo creer que... Lo planeé desde hace semanas. Quería que fuera una sorpresa, y con todo el éxito de la campaña, el momento es perfecto». Esa noche, mientras cenaban en el pequeño restaurante de tapas en La Latina, Alejandro se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Todo lo que había deseado durante años estaba finalmente cayendo en su lugar. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», le dijo a Isabela mientras compartían una botella de Rioja. «¿Qué? Carla siempre dijo que mi obsesión por la fotografía artística me impediría tener éxito profesional. Resultó ser exactamente lo opuesto». Isabela sonrió, pero su expresión se volvió un poco más seria. «Alejandro, hay algo que quiero discutir contigo sobre lo que pasó en la fiesta». «¿Te refieres a Carla?» «Sí, pero no exactamente lo que piensas». Isabela tomó un sorbo de vino, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Vi cómo te afectaron sus comentarios, incluso después de todo este tiempo. Y quiero que sepas que entiendo por qué». Alejandro se sintió un poco incómodo. No estaba seguro de hacia dónde se dirigía la conversación. «Las palabras tienen poder», continuó Isabela. «Especialmente las palabras de alguien que amamos o amamos alguna vez. Cuando alguien nos dice repetidamente que no somos suficientes, que nuestros sueños son tonterías, que nadie nos va a querer tal como somos, esas palabras se quedan con nosotros». «Isabela, yo no...» «Déjame terminar». Su voz era gentil, pero firme. «Lo que quiero que entiendas es que el éxito profesional que estás experimentando ahora es maravilloso, pero no es lo que te hace digno de amor. Eras digno de amor antes de la campaña exitosa, antes del reconocimiento, antes de todo esto». Sus palabras llegaron directamente al corazón de algo que Alejandro no se había dado cuenta de que estaba sintiendo.
Tengo miedo, admitió finalmente. Tengo miedo de que si las cosas no salen bien profesionalmente, tú también. ¿Que yo también qué? ¿Que te deje? Isabela extendió su mano sobre la mesa y tomó la suya. Alejandro, me enamoré de ti cuando eras un ejecutivo de cuentas frustrado que soñaba con ser fotógrafo artístico. Me enamoré de tu pasión, de tu creatividad, de la manera en que ves el mundo. El éxito profesional es maravilloso, pero no es por eso que quiero casarme contigo. Alejandro sintió una emoción intensa que no pudo identificar completamente. Era alivio, gratitud, amor, todo mezclado en algo que lo hizo sentir más vulnerable y más seguro al mismo tiempo. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por verme, por amarme tal como soy, no tal como podría llegar a ser. Isabela sonrió, esa sonrisa que había conocido en la galería hace 8 meses y que había cambiado su vida completamente. Esa es la diferencia entre el amor real y el amor condicional. El amor real no necesita que cambies para existir, solo necesita que seas auténtico. Mientras caminaban de regreso al apartamento de Isabela esa noche, las calles de Madrid brillaban bajo las luces nocturnas. Era una de esas noches perfectas de otoño cuando el aire era fresco pero no frío, y la ciudad tenía esa energía especial que hacía que todo pareciera posible. ¿Sabes qué quiero hacer?, le dijo Isabela de repente. ¿Qué? Quiero que me muestres Madrid a través de tus ojos. Quiero que me lleves a todos los lugares donde tomas fotografías, donde encuentras inspiración. ¿Ahora? No necesariamente ahora, pero sí. Quiero entender tu proceso creativo, quiero ver la ciudad como la ves tú. Alejandro se detuvo bajo una farola. Tomó el rostro de Isabela entre sus manos y la besó. Era un beso lleno de promesas, de gratitud, de un futuro que ya no se sentía incierto sino lleno de posibilidades. Te amo, le susurró contra sus labios. Yo también te amo. Mientras subían las escaleras hacia el apartamento de Isabela, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en Carla, ni en las palabras hirientes que le había dicho, ni en cómo había hecho que se sintiera inadecuado durante tanto tiempo. Estaba pensando en el futuro, en la nueva posición en la agencia, en la exposición individual, en la boda que planeaba con Isabela, en todas las fotografías que aún no había tomado y todas las historias que aún no había contado a través de su lente. Esa noche, antes de dormirse, Alejandro reflexionó sobre lo que había aprendido. Carla no había estado completamente equivocada cuando dijo que nadie lo iba a querer tal como era. La diferencia era que él había cambiado, no porque alguien más le dijera que tenía que cambiar, sino porque había encontrado la fuerza y el apoyo para convertirse en la versión más auténtica y completa de sí mismo. Y esa versión, resultó, era exactamente la que Isabela había estado esperando encontrar. Los días siguientes trajeron una rutina nueva y emocionante. Alejandro aceptó la promoción y comenzó a trabajar en la estructuración de su nuevo departamento, mientras Isabela finalizaba los detalles para su exposición individual. Era como si sus vidas profesionales y personales hubieran encontrado un ritmo perfecto, cada una alimentando a la otra de maneras que nunca había experimentado antes. El miércoles por la tarde, mientras revisaba portafolios de posibles asistentes para su equipo, Alejandro recibió una llamada inesperada. «Alejandro, soy Carla». Su voz sonaba diferente por el teléfono, menos segura, más hesitante. «Carla, hola, ¿cómo conseguiste mi número directo?», le pregunté a Miguel. «Espero que no te moleste». «No, está bien. ¿Qué necesitas?». Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos para tomar un café? Hay algo que necesito decirte». Alejandro se sintió intrigado pero cauteloso. Después de la fiesta del viernes, no había esperado volver a tener noticias de ella. ¿De qué se trata? «Prefiero hablar en persona. ¿Podrías encontrarte conmigo mañana? Conozco un lugar tranquilo cerca de Retiro». Alejandro miró su agenda. Tenía una tarde relativamente libre, y su curiosidad había sido despertada. «De acuerdo. ¿A las 4? Perfecto. Te envío la dirección por mensaje». Esa noche, durante la cena, Alejandro le contó a Isabela sobre la llamada. «¿Y qué piensas que quiere?», le preguntó Isabela, sin mostrar signos de celos o preocupación, solo curiosidad genuina. «No tengo idea». Su voz sonaba diferente, casi vulnerable. «¿Quieres que te acompañe?». Alejandro consideró la oferta por un momento, pero negó con la cabeza. «Creo que sea lo que sea. Es algo que necesito enfrentar solo. Pero gracias por ofrecerte». Isabela asintió, comprensiva como siempre. «Solo promete que si necesitas hablar después, me llamarás inmediatamente». «Stamps, prometido». El jueves a las 4, Alejandro se encontró caminando hacia el pequeño café que Carla había elegido.
Era un lugar íntimo, con mesas de madera y una decoración minimalista que contrastaba completamente con los lugares elegantes y ostentosos que solían frecuentar cuando estaban juntos. Carla ya estaba allí cuando llegó, sentada en una mesa en la esquina. Se veía diferente. Su cabello estaba más suelto, llevaba menos maquillaje, y su ropa, aunque aún elegante, era más casual de lo que recordaba. «Gracias por venir», le dijo cuando se sentó frente a ella. «Por supuesto. ¿Cómo estás?» Honestamente, confundida. Carla giró su taza de café entre sus manos, evitando el contacto visual. «He estado pensando mucho desde la fiesta del viernes. ¿En qué específicamente? En nosotros, en cómo terminaron las cosas, en las cosas que te dije». Finalmente levantó la mirada. «Alejandro, necesito disculparme contigo». Alejandro se sorprendió. En los 3 años que habían estado juntos, Carla rara vez se había disculpado por algo, y nunca por algo tan significativo. ¿Disculparte por qué específicamente? Por todo. Su voz se quebró ligeramente. Por haber intentado cambiarte, por haber menospreciado tus sueños, por haberte hecho sentir que no eras suficiente tal como eras. Alejandro se reclinó en su silla, procesando las palabras. No era lo que había esperado. ¿Qué cambió, Carla? Ella suspiró profundamente antes de responder. Javier rompió conmigo. ¿Cuándo? El martes. 2 días después de la fiesta. Carla tomó un sorbo de café, claramente luchando con sus emociones. ¿Sabes por qué? Alejandro negó con la cabeza, aunque tenía curiosidad por escuchar la respuesta. Porque dijo que era evidente que yo aún tenía sentimientos no resueltos hacia ti, que la manera en que te hablé en la fiesta había revelado más sobre mis propios problemas que sobre los tuyos. La ironía no se perdió en Alejandro. El hombre que Carla había elegido por ser práctico y con los pies en la tierra, había resultado ser lo suficientemente emotivamente inteligente como para reconocer algo que ella misma no había querido admitir. Y tenía razón, continuó Carla. He pasado los últimos días pensando en nuestra relación y me di cuenta de algo terrible. Intenté destruir lo que más me atraía de ti porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si te apoyaba en tus sueños artísticos, si te permitía ser completamente tú mismo, te darías cuenta de que merecías algo mejor que yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Así que intenté hacerte pequeño. Intenté convencerte de que tus sueños eran tonterías, porque si tú creías que no valías mucho, no te irías. Alejandro sintió una mezcla compleja de emociones, compasión, tristeza y una extraña sensación de cierre que no había esperado experimentar. Carla, no he terminado. Respiró profundamente. Ver tu éxito el viernes, ver cómo esa mujer, Isabela, te apoya y te ama exactamente como eres, me hizo darme cuenta de lo terrible que fui contigo. Y lo más doloroso es que ahora veo que siempre tuviste razón sobre tu arte, sobre tu visión, sobre todo. El silencio se extendió entre ellos mientras Alejandro procesaba la confesión. Aprecio que me digas esto, Carla. Realmente lo aprecio. ¿Me perdonas? Sus ojos finalmente se encontraron con los de él, vulnerables de una manera que él nunca había visto antes. Ya lo había hecho, respondió Alejandro honestamente. No por ti, sino por mí. Cargar con resentimientos solo me estaba lastimando. ¿Y puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? Alejandro consideró la pregunta por un momento, pensando no solo en los éxitos profesionales recientes, sino en cómo se sentía cuando despertaba cada mañana, cuando veía a Isabela sonreír, cuando trabajaba en sus fotografías. Sí, respondió finalmente. Soy más feliz de lo que jamás pensé que podría ser. Carla asintió, y aunque había tristeza en su expresión, también había algo que parecía alivio. Me alegra escuchar eso. Realmente me alegra. Pasaron la siguiente hora hablando de maneras que nunca habían sido capaces de hacerlo cuando estaban juntos. Sin la tensión de una relación romántica, sin las expectativas y los miedos, pudieron tener una conversación honesta sobre lo que había funcionado y lo que no en su relación. ¿Sabes qué es lo más loco?, le dijo Carla mientras se preparaban para irse. ¿Qué? Que siempre supe que eras especial. Desde el primer día que te conocí, sabía que había algo diferente en ti, algo extraordinario, pero en lugar de celebrarlo, intenté cambiarlo. Las personas heridas a menudo lastiman a otros, respondió Alejandro con gentileza. Eso no te excusa, pero lo entiendo. Cuando salieron del café, Carla se detuvo en la acera. Una última cosa, dijo. Isabela es perfecta para ti. La manera en que te defendió en la fiesta, la manera en que te mira. Ella ve lo que yo era demasiado ciega o demasiado asustada para ver. Gracias por decir eso. Cuídala, Alejandro, y deja que ella te cuide también. Mientras se alejaban en direcciones opuestas,
Alejandro sintió como si un capítulo de su vida finalmente se hubiera cerrado de la manera correcta. No con amargura o resentimiento, sino con entendimiento y, en cierta medida, con paz. Esa noche, mientras le contaba a Isabela sobre la conversación, se dio cuenta de algo importante. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Le dijo mientras preparaban la cena juntos en la cocina de Isabela. ¿Qué? Que durante tanto tiempo las palabras de Carla se sintieron como una sentencia. Nadie te va a querer tal como eres. Pero hoy me di cuenta de que en realidad eran una pregunta que yo mismo tenía que responder. Isabela se detuvo cortando verduras y lo miró. ¿Qué quieres decir? La pregunta real no era si alguien más me iba a amar tal como era. La pregunta era si yo me amaba lo suficiente como para no cambiar por alguien que no me valoraba. Isabela sonrió, puso el cuchillo a un lado y se acercó a abrazarlo. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que ahora sí. Me amo lo suficiente como para estar con alguien que me ama de vuelta sin condiciones. Buena respuesta, murmuró Isabela contra su pecho. Mientras terminaban de preparar la cena, Alejandro reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva no solo sobre el amor, sino sobre el éxito, sobre los sueños, sobre lo que realmente importaba en la vida. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Alejandro finalizó la contratación de su equipo para el nuevo departamento. Isabela terminó de organizar los detalles para la exposición y juntos comenzaron a hacer planes más concretos para la boda. ¿Qué te parece mayo?, le preguntó Isabela mientras revisaban fechas en el calendario. Estaban sentados en el sofá de su apartamento, rodeados de revistas de arte, muestras de invitaciones y notas sobre la exposición. Mayo suena perfecto. ¿El jardín de la galería estará en plena floración para entonces? Exactamente. Los rosales estarán espectaculares, y el jazmín también. Alejandro la observó mientras hacía notas en su agenda, admirando la manera en que organizaba todo con una eficiencia que nunca parecía frenética o estresante. Isabela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Nunca tienes miedo? ¿De nosotros, quiero decir? ¿Del futuro? Ella levantó la mirada de su agenda, considerando la pregunta seriamente. ¿Miedo de qué específicamente? De que las cosas cambien, de que el éxito me cambie, de que me convierta en Carla, terminó Isabela por él. Alejandro asintió, un poco sorprendido de que hubiera articulado exactamente lo que estaba pensando. Alejandro, hay una diferencia fundamental entre Carla y yo que no tiene que ver contigo, sino con nosotras mismas. ¿Cuál? Carla te amaba a pesar de quién eras. Yo te amo precisamente por quién eres. Isabela puso su agenda a un lado y se giró para enfrentarlo completamente. Cuando alguien te ama a pesar de ciertas partes de ti, siempre hay una tensión subyacente. Siempre hay un deseo de que cambies esas partes. Pero cuando alguien te ama por quien eres, incluyendo las partes que otros considerarían defectos, no hay nada que cambiar. Sus palabras resonaron profundamente en Alejandro. ¿Y si cambio de todas formas? ¿Si el éxito me hace arrogante o me aleja del arte? Entonces hablaremos de ello, respondió Isabela simplemente. Pero no cambiarás de maneras fundamentales, Alejandro. Tu corazón, tu creatividad, tu gentileza, esas son partes esenciales de quién eres. El éxito puede añadir capas, pero no cambia el núcleo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Isabela sonrió, esa sonrisa que lo tranquilizaba incluso en sus momentos de mayor ansiedad, porque he visto cómo manejas el éxito. En los últimos 2 meses has recibido reconocimiento, una promoción importante, ofertas de trabajo de otras agencias, y a través de todo eso sigues siendo el mismo hombre gentil que se preocupa más por la calidad de su trabajo que por la cantidad de dinero que puede ganar. Tenía razón. Incluso con todas las oportunidades nuevas, Alejandro se encontraba tomando decisiones basadas en su pasión artística más que en consideraciones puramente financieras. Además, continuó Isabela, tienes algo que Carla nunca tuvo, la capacidad de ver y valorar el arte en los demás, la manera en que hablas de mi galería, de los artistas que exhibo, la manera en que ves belleza en lugares donde otros no la ven. Eso no es algo que el éxito pueda cambiar. Esa noche, mientras se quedaba dormido con Isabela acurrucada a su lado, Alejandro se sintió más en paz consigo mismo y con su futuro de lo que se había sentido en años. No era que todas sus inseguridades hubieran desaparecido, sino que había aprendido que era posible sentir miedo y amor al mismo tiempo, que era posible ser vulnerable y fuerte simultáneamente. Los siguientes días trajeron la preparación final para la exposición individual de Alejandro. La galería de Isabela se había transformado en un espacio que contaba la historia visual de su evolución artística. Desde las primeras fotografías que había tomado como hobby, hasta las imágenes más recientes que combinaban arte y comercio de maneras innovadoras. Es perfecta, murmuró Alejandro mientras hacían los últimos ajustes a la iluminación. Tú eres perfecto, respondió Isabela,
ajustando la posición de una de las fotografías. La galería solo es el marco. La noche de la inauguración llegó más rápido de lo que cualquiera de los dos había esperado. El espacio se llenó de una mezcla ecléctica de personas, colegas de la agencia publicitaria, otros artistas, coleccionistas, periodistas especializados en arte y amigos personales. Alejandro se sintió nervioso al principio, pero la presencia de Isabela a su lado y la recepción positiva de su trabajo lo tranquilizaron gradualmente. Varias personas se acercaron para felicitarlo y para preguntar sobre comisiones futuras. Alejandro, esto es impresionante, le dijo Ricardo, su jefe, mientras observaba una serie de fotografías que exploraban la soledad urbana en Madrid. Estas imágenes tienen una profundidad emocional que raramente veo en trabajos comerciales. Gracias, Ricardo. Significa mucho viniendo de ti. ¿Has considerado publicar un libro de fotografías? Creo que hay un mercado real para este tipo de trabajo. Antes de que Alejandro pudiera responder, escuchó una voz familiar detrás de él. Disculpen. Se giró para encontrar a Carla, vestida de manera elegante pero discreta, sosteniendo un pequeño ramo de flores. Carla, dijo, genuinamente sorprendido. No esperaba verte aquí. Espero que no te moleste. Vi la invitación en las redes sociales de la galería y quería ver tu trabajo. Isabela se acercó, habiendo notado la llegada de Carla. Carla, qué sorpresa. Isabela, hola. Esperaba poder hablar contigo también, si tienes un momento. Los tres se movieron hacia un área más tranquila de la galería, alejándose del bullicio de la inauguración. Quería disculparme contigo también, le dijo Carla a Isabela. La manera en que te hablé en la fiesta fue inexcusable. Isabela asintió graciosamente. Aprecio la disculpa. Y también quería darte las gracias. ¿Darme las gracias por qué? Por hacer algo que yo nunca pude hacer. Amar a Alejandro sin tratar de cambiarlo. Carla miró alrededor de la galería, admirando las fotografías. Esto es extraordinario. Y sé que no habría sido posible sin tu apoyo. Isabela sonrió, pero su expresión seguía siendo cautelosa. Alejandro habría encontrado su camino eventualmente. Yo solo tuve la suerte de estar ahí cuando lo hizo. Tal vez. Pero tener a alguien que cree en ti hace toda la diferencia. Carla se dirigió hacia Alejandro. Tenías razón sobre todo, ¿sabes? Sobre el arte, sobre seguir tus sueños, sobre no comprometer quién eras. Gracias por decir eso, respondió Alejandro. ¿Puedo hacer una confesión? Carla bajó la voz. Durante los últimos meses con Javier, me di cuenta de algo. Elegí estar con él porque era todo lo que pensé que quería. Exitoso, estable, predecible, pero me aburría terriblemente. No había pasión, no había creatividad, no había magia. Isabela y Alejandro intercambiaron miradas, no estando seguros de cómo responder. No estoy diciendo esto porque quiera que regresemos, se apresuró a aclarar Carla. Sé que ese barco ya zarpó. Y honestamente, creo que es lo mejor para todos. Pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. Carla, todos cometemos errores, dijo Alejandro gentilmente. Lo importante es aprender de ellos. Eso espero. Carla le entregó el ramo de flores a Isabela. Estas son para ti, para celebrar la exposición, y para disculparme por haber sido tan horrible. Isabela aceptó las flores con una sonrisa que era genuina por primera vez en la noche. Gracias. Son hermosas. Bueno, los dejaré disfrutar de su noche. Carla se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y se giró una vez más. Alejandro, espero que sepas lo afortunado que eres. Lo sé, respondió él, tomando la mano de Isabela. Y Isabela, espero que sepas lo extraordinario que es. También lo sé, respondió Isabela, apretando la mano de Alejandro. Después de que Carla se fuera, la inauguración continuó hasta altas horas de la noche. Alejandro vendió varias piezas, recibió encargos para trabajos futuros y, más importante, se sintió completamente validado como artista por primera vez en su vida. Cuando finalmente cerraron la galería y se quedaron solos, rodeados de las fotografías de Alejandro iluminadas suavemente, Isabela se acercó y lo abrazó. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Como si acabara de nacer, respondió Alejandro honestamente, como si todos estos años hubiera estado esperando este momento, sin saber exactamente qué estaba esperando. ¿Y ahora ya lo sabes? Ahora sé que estaba esperando sentirme completo, profesionalmente, artísticamente, emocionalmente, completo. Isabela lo miró a los ojos, y en ese momento, Alejandro supo que había encontrado no solo su propósito artístico, sino también su compañera de vida. ¿Sabes qué me dijo alguien una vez?, le susurró Isabela. ¿Qué? Que nadie me iba a querer tal como era. Alejandro se sorprendió. Isabela nunca había mencionado haber pasado por algo similar. ¿Quién te dijo eso? Mi exnovio. Dijo que era demasiado independiente, demasiado enfocada en mi carrera,
que los hombres querían mujeres que los necesitaran más. ¿Y qué aprendiste de eso? Isabela sonrió, esa sonrisa que había enamorado a Alejandro desde el primer día. Aprendí que tenía razón. Alejandro frunció el ceño, confundido. Los hombres como él quieren mujeres que los necesiten desesperadamente, continuó Isabela. Pero los hombres como tú, ustedes quieren mujeres que los elijan libremente. En ese momento, rodeados de las fotografías que representaban el viaje artístico de Alejandro, ambos entendieron que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar. El amor que no requiere sacrificar partes de uno mismo, sino que permite que todas esas partes florezcan. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la galería de Isabela, rodeados de amigos, familia, y las fotografías de Alejandro colgadas entre los árboles en flor, se casaron. No fue una boda ostentosa o costosa, sino una celebración auténtica de dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no se trata de cambiar para complacer a otro, sino de encontrar a alguien que celebre quien realmente eres. Durante los votos, Alejandro miró a Isabela y dijo: «Prometo amarte no a pesar de quién eres, sino precisamente por quién eres. Prometo apoyar tus sueños así como tú has apoyado los míos. Y prometo recordar siempre que el amor verdadero no cambia a las personas, las libera». Isabela respondió: «Prometo seguir eligiéndote todos los días, no porque te necesite para completarme, sino porque mi vida es más rica y hermosa contigo en ella. Prometo celebrar todos los aspectos de quien eres, incluso los que el mundo no siempre entiende». Mientras intercambiaban anillos, Alejandro pensó en las palabras que Carla había dicho tantos meses atrás. «Te dije que nadie te iba a querer». Había tenido razón en cierto sentido. Nadie lo había querido tal como había sido en ese momento. Inseguro, dudando de sí mismo, permitiendo que otros definieran su valor. Pero la persona en la que se había convertido, la persona que había aprendido a valorarse y a perseguir sus sueños sin disculparse por ellos, esa persona había encontrado un amor que no solo lo aceptaba, sino que lo celebraba completamente. Años después, cuando su departamento de narrativa visual artística se había expandido internacionalmente, cuando había publicado 3 libros de fotografías, cuando Isabela había abierto una segunda galería, cuando habían construido una vida que era tanto exitosa como auténtica, Alejandro a menudo reflexionaba sobre esa noche en la fiesta, donde todo había comenzado a cambiar. Carla había estado equivocada sobre muchas cosas, pero había estado absolutamente correcta sobre una. Nadie lo habría querido tal como era en ese momento. Pero eso no era una limitación, había sido una oportunidad para crecer, para cambiar, para convertirse en alguien digno del tipo de amor que había encontrado con Isabela. Y en las noches tranquilas, cuando revisaba las fotografías de su boda, cuando veía la sonrisa genuina en el rostro de Isabela, cuando recordaba cómo se había sentido al escuchar sus votos, Alejandro sabía que había aprendido la lección más importante de su vida, que el amor verdadero no llega cuando eres perfecto, sino cuando eres auténtico. Y que a veces, las palabras más dolorosas que alguien puede decirte son exactamente lo que necesitas escuchar para comenzar el viaje hacia convertirte en quien realmente estás destinado a ser. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.